Ciencia y Humanismo en la Academia Mexicana de Ciencias. Bien, gracias por la presentación, Adolfo, y por la oportunidad de darme aquí un rollito sobre las cosas que estoy trabajando en este importante evento. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Bien, sigamos jugando con mis anteriores colegas. Entonces, voy a empezar con curvatura cero, es decir, voy a suponer que estamos en el plano euclidiano, y entonces en este caso considero partículas puntuales de masa positiva mj que están en posición qj, que se mueven de acuerdo a la ley de atracción de Newton, es que, como ustedes saben, es directamente proporcional al producto de las masas y está en razón inversa al cuadrado de las distancias. Entonces, esta son las ecuaciones de movimiento, muy rápido, directamente proporcional al producto de las masas, está en razón inversa del cuadrado de las distancias. Obviamente sale este 3 porque hay que multiplicar por el vector unitario, y eso se puede poner como el gradiente de un potencial, que es el potencial newtoniano, dada por esta función aquí. Esto se enmarca dentro de una rama de las matemáticas llamada mecánica celeste, que tiene como una de las principales aplicaciones, los principales objetivos, tratar de entender mejor nuestro sistema solar, no tan complicado como esto, sino simplemente el formado por el Sol y los ocho planetas. Entonces, vamos desde lo más sencillo. ¿Qué pasa si n es igual a 2? Problema de dos cuerpos. Si n es igual a 2, este problema es conocido como el problema de Kepler. Es decir, se puede mostrar fácilmente que dos partículas, debido a las atracciones gravitacionales, es equivalente a fijar una de ellas y que la otra se mueva por esa ley respecto de la que está fija. Entonces Kepler descubrió que esta partícula se mueve en general sobre una cónica, y que si la energía del sistema es negativo, entonces esto es una elipse. Es decir, para el problema de dos cuerpos, que es equivalente al problema de Kepler aquí, conocemos absolutamente todo, y entonces en este caso decimos que el problema es integrable. Como ya mencionó Renato, si n es igual a 3, el problema se hace terriblemente complicado. De hecho, Kepler lo que hizo para darnos una primera aproximación del movimiento de los planetas es, supongamos que este es el Sol, esta es la Tierra, calcula que su órbita es una elipse. Si este es Marte y nos olvidamos de la Tierra, pues volvemos a tener un problema de dos cuerpos, y de esta forma tenemos una primera aproximación. Pero si los colocamos los tres al mismo tiempo, esto es realmente muy complicado, porque cuando esta partícula viene por aquí, las fuerzas de atracción entre ellas son muy fuertes, y entonces sería muy intuitivo pensar que esta partícula nuevamente va a continuar en una elipse y que se va a cerrar de forma muy bonita. Entonces las órbitas de los planetas no son elípticas, no son periódicas, perdón, son cuasi periódicas, y esta es una primera aproximación a esos movimientos. Lo que yo siempre les digo a mis estudiantes es que el problema de los tres cuerpos son como las relaciones de pareja. Dos, las cosas funcionan, al menos teóricamente deben funcionar, pero cuando hay tres, las cosas se ponen muy complicadas. De hecho, cuando la tercera persona está muy alejada, tampoco hay mucha bronca, ¿no? Estás hasta acá. Pero cuando esta llega y se acerca aquí, entonces ahí empieza los empujones y el jaloneo, y aquí realmente pasan cosas terriblemente complicadas, que como mencionó Renato, pues Poincaré descubre que ahí tenemos la presencia de caos. Bien, entonces para entender las órbitas más sencillas en un problema de tres cuerpos en el plano, voy a recurrir a un par de definiciones. La primera es lo que conocemos como una configuración central. Una configuración central es una posición de las partículas donde el vector de posición y el de la aceleración son proporcionales y la constante de proporcionalidad es la misma para todas ellas.
Y después, una solución homográfica es una solución donde la configuración de toda esta solución siempre es similar para todo tiempo t. Esto quiere decir que, ¿cómo las construimos? Tomamos una configuración central, aplicamos una rotación y después una homotesia, es decir, una dilatación o una contracción, y las vemos al mismo tiempo. Y estas son soluciones del problema de los n cuerpos para cualquier n, en particular cuando n es igual a 3. Obviamente, aquí hay dos casos límites muy interesantes y más fáciles de estudiar. Uno es cuando no hay rotación, cuando la matriz de rotación es la identidad, entonces simplemente tenemos una homotesia de una configuración central, una expansión o una contracción de una configuración dada fija. Otro caso límite es cuando no hay homotesias y solo tenemos una configuración central que está rotando, cada partícula está rotando uniformemente. Esto es lo que nosotros llamamos equilibrio relativo y van a jugar un papel primordial en esta plática. Es decir, un equilibrio relativo es una solución donde todas las partículas se mueven uniformemente como cuerpo rígido, como si todas ellas formaran un cuerpo rígido. La primera persona que estudió esto fue Euler, quien en 1767 demuestra que si tres masas arbitrarias son colocadas en los puntos A, B y C, y si la distancia AB entre B y C satisface una ecuación que solo depende de las masas, entonces cada partícula se mueve en una órbita elíptica, en una órbita de Kepler, pero en todo momento las tres partículas son colineales y la razón de proporcionalidad siempre es la misma. Y estas son conocidas como las soluciones de Euler. 7 años después, Lagrange redescubre las órbitas de Euler y encuentra una nueva familia de órbitas periódicas. Si tres partículas son colocadas en los vértices de un triángulo equilátero y si condiciones iniciales en las velocidades son dadas de forma adecuada, entonces cada partícula se mueve en una elipse y formando para todo tiempo un triángulo equilátero. Entonces, aquí las podemos ver en movimiento. Observen ustedes que la figura que forman siempre es un triángulo equilátero, y si seguimos a cada una de ellas, cada una de ellas se mueve en una elipse. Y esta es son llamadas soluciones de Lagrange. Otra órbita muy bonita que existe para el problema de los tres cuerpos es el de la figura 8, donde tres masas iguales siguen exactamente la misma trayectoria en los mismos intervalos de tiempo. Es decir, las tres partículas, esta sí es una bonita coreografía, ¿no? Las tres partículas están danzando exactamente lo mismo, están bailando al mismo tiempo, la misma melodía. Bien, entonces, lo que estoy interesado es estudiar en espacios de curvatura diferente de cero. Entonces, supongamos que ahora el plano lo doblamos de manera uniforme para obtener un espacio donde la curvatura en cada punto sea la misma. Si la curvatura es positiva, es el primer caso que voy a estudiar, obtenemos una esfera, el cascarón de una esfera. Como esto no tiene aplicaciones inmediatas en mecánica celeste, entonces voy a decir que aquí, y ese es el título de la plática, tengo caniquitas y quiero ver cómo puedo jugar canicas sobre esta superficie. Entonces, lo quiero hacer de tal forma, o sea, la primera pregunta que uno tiene que responder es, ¿bajo qué ley de la física se van a mover las partículas, las canicas, sobre esta superficie, sobre esta esfera, sobre el cascarón de esta esfera? Entonces, lo quiero hacer de tal forma que generalice la ley de atracción de Newton, es decir, que cuando la curvatura tienda a cero, esta esfera se transforma en el plano y que entonces recobremos la ley de atracción de Newton, las ecuaciones que les mostré en un principio. Bien, para hacer esto, lo que nosotros
Lo que nosotros hacemos es encajar, meter esta esfera en R3. En R3, en el espacio, existe una métrica y entonces trabajamos con esa métrica, pero imponemos restricciones en el movimiento para que las partículas siempre permanezcan sobre este cascarón. Entonces, hacer esto nos permite obtener unas ecuaciones de movimiento en forma elegante, pero poco prácticas para encontrar resultados, porque tenemos que fijarnos en todo momento cuáles son las restricciones y si queremos ver la dinámica tenemos que derivar hasta 2 veces este tipo de restricciones. Y entonces para todo lo que hagamos queremos ver si las partículas no se están saliendo de este cascarón. Entonces es un trabajo pues un poco infame, ¿no? Entonces para evitar esto tomamos la proyección estereográfica. La proyección estereográfica es, dado un punto en la esfera, nos fijamos en el polo norte de esta esferita, trazamos la línea recta y a este punto le asociamos el punto que está en la intersección de esta línea recta con el plano. Y de esta forma transformamos esta esfera en el plano. Pero aquí en la esfera, como nos decía Michael Porter, tenemos que ver cómo medimos la distancia entre 2 canicas. Entonces, la distancia entre 2 canicas se mide por la longitud de curva. Nosotros sabemos de geometría diferencial que dada 2 caniquitas aquí, existe un único círculo máximo que las contiene. Obviamente si las partículas no están en posición antipodal, y entonces medimos la longitud de curva acá. Cuando hacemos esta transformación vamos a trabajar en el plano, pero con una métrica diferente de la euclidiana. Vamos a trabajar en un plano curvado y ahí vamos a ver cómo jugar este juego de canicas. El objetivo es ver si yo puedo describir en estos espacios curvados estas soluciones de equilibrio relativo, las soluciones de Euler, las soluciones de Lagrange, y bueno, y la del 8 yo quería traérselas, pero la verdad es que eso no me salió. Déjenme regresar un poco aquí. Sabemos también de geometría diferencial que cualquier rotación en R3 es alrededor de un eje fijo. Entonces, este eje fijo lo podemos fijar como el eje vertical, el eje Z, y entonces los equilibrios relativos para las canicas van a ser cuáles son los movimientos que son invariantes ante este tipo de rotaciones. Entonces traemos esa rotación por la proyección estereográfica, la podemos mandar a este plano curvado y estudiar ahí cuáles son los tipos de equilibrio relativo que tenemos. Como Mike también nos dijo, los círculos aquí van a círculos en este plano bajo la proyección estereográfica, los meridianos van a líneas rectas y los otros círculos máximos van a elipses. Entonces, teniendo eso en mente, uno estudia cuáles son los movimientos para las canicas que son invariantes bajo este tipo de rotaciones. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Para n igual a 2, déjenme hacer un paréntesis para mencionar que al contrario del plano, en espacios curvados cuando la curvatura es distinta de 0, hay una diferencia enorme entre el problema de los 2 cuerpos y el problema de Kepler. El problema de Kepler sigue siendo un problema integrable, es decir, cuando una está fija. Sin embargo, si dejamos que las 2 partículas se muevan libremente en la esfera o en la superficie de curvatura negativa, este problema ya es no integrable. Entonces, encontrar este tipo de órbitas nos está dando órbitas periódicas en un sistema no integrable. Y el primer resultado es que para 2 partículas, 2 canicas de masas M1 y M2, forman un equilibrio relativo si solo si cada una de ellas se mueve en un círculo fijo siempre, son diagonalmente opuestas. Este radio del círculo está determinado de forma única
por el valor de las masas y la curvatura K del espacio. Y estos son todos los equilibrios relativos para dos partículas que podemos encontrar en este espacio. Para tres partículas, esto es equivalente a los equilibrios relativos de Euler, los colineales. Fijamos una en el origen y las otras dos se mueven en estos círculos, de tal forma que ellos sean siempre colineales. Para Lagrange, el resultado que obtuvimos fue que las masas aquí deben de ser iguales. Es decir, filosóficamente uno podría pensar que como en el sistema solar existen equilibrios relativos para masas distintas, entonces por lo menos a nivel del tamaño del sistema solar, el sistema no puede ser curvado. Si fuera curvado, para que existiera un equilibrio relativo, las masas deberían de ser iguales. ¿Qué pasa si la curvatura es negativa? Y aprovecho que mis colegas han hablado un poco de esto. Entonces, el primer modelo es el modelo del hiperboloide ido a Weierstrass. En este modelo, las geodésicas, las curvas a lo largo de las cuales vamos a medir la distancia entre las canicas, son las hipérbolas que resultan de la intersección de un plano que pasa por el origen con este hiperboloide. Estas son las geodésicas. Y en este espacio tenemos que cualquier rotación, cualquier grupo de isometría en este espacio se puede escribir como una combinación lineal de tres isometrías, de tres rotaciones muy particulares. Una rotación es la usual, alrededor del eje Z, y a los equilibrios relativos que obtenga después de hacer esa rotación les voy a llamar equilibrios relativos de tipo elíptico, pero también hay rotaciones alrededor de este eje, que es el eje Y, que depende de funciones hiperbólicas, que esto lo usan mucho alguna gente en física, y estos equilibrios relativos, o sea, las soluciones que salen invariantes por ese tipo de rotaciones, les voy a llamar equilibrios relativos de tipo hiperbólico. Y después hay otros equilibrios que son invariantes por rotaciones bajo esta línea es x igual a 0, y igual a z. Nuevamente, esto está encajado en R3, en R3 las cuentas son muy complicadas, ya sabemos el caminito, hacemos la proyección usamos la proyección estereográfica para ver la coordenada de cada canica solamente expresada en dos cantidades. Hacemos eso y lo que obtenemos de esta proyección estereográfica es un modelo de la geometría hiperbólica. El modelo del disco de Poincaré, mencionado brevemente por el doctor Barot, donde aquí las geodésicas son los diámetros del disco y los círculos que intersectan de manera ortogonal a este círculo grande que su radio depende directamente de la curvatura negativa en la que estoy trabajando. Entonces, tengo aquí un modelo de geometría no euclidiana y quiero ver cuáles son las canicas, cómo se mueven las canicas, cuáles son estos movimientos relativos de canicas aquí. Entonces, me agarro la rotación que es por el eje Z, la mando a este espacio y veo cuáles son las soluciones que son invariantes en este espacio. Bueno, el resultado que obtengo es esencialmente el mismo que obtuve para cuando estaba en el caso de curvatura positiva. Es decir, las órbitas, las canicas se tienen que mover en círculos exactamente en la misma forma. ¿Qué pasa para las otras rotaciones? Las rotaciones de tipo hiperbólico y las de tipo parabólico. Bueno,
Resulta que cuando tomamos la proyección estereográfica correspondiente, ese tipo de rotaciones en este modelo es muy complicado. O sea, es muy difícil de trabajar en este modelo de la geometría hiperbólica ese otro tipo de rotaciones. Pero afortunadamente tenemos varios modelos para la geometría hiperbólica. Entonces lo que hacemos es, pues nos cambiamos de modelo. Bueno, este es, recordando lo que nos decía Michael Porter, este es un bonito modelo de del disco de Poincaré, la geometría no hiperbólica, el disco de Poincaré, este dibujo de Escher, donde si nos pusiéramos unos lentes hiperbólicos, pues lo que nosotros veríamos es que todos los ángeles y demonios son exactamente del mismo tamaño. Que no tenemos esos lentes, pero teniéndolos veríamos todo esto del mismo tamaño. Entonces nos cambiamos de modelo y vamos al semiplano hiperbólico que recién nos han mostrado, y en este plano hiperbólico sabemos que las geodésicas son los semicírculos que intersectan esta línea de forma ortogonal y las líneas rectas verticales. Tenemos estas isometrías, tenemos este tipo de rotaciones, traemos las rotaciones a este modelo, y entonces resulta que en este modelo es fácil, es relativamente fácil estudiar cuáles son las soluciones hiperbólicas. O sea, los equilibrios relativos de tipo hiperbólico, el juego de canicas que permanece invariante entre las rotaciones hiperbólicas, y el resultado es el siguiente. Dadas dos partículas, el resultado es que cada una de ellas se va a mover en un semirrayo. Ojo, estas no son geodésicas, no son las rectas en el espacio, se mueven en semirrayos. La inclinación de cada curva está determinada en forma única por el valor de las masas y por el valor de la curvatura, y la condición es que siempre estén sobre una misma geodésica. Para esto, del modelo del hiperboloide, para que recuerden, se verían como que una canica está moviéndose en una hipérbola así. Esta hipérbola no es una geodésica, porque las geodésicas son exactamente esta intersección. Una se mueve en una hipérbola de esta forma y otra se mueve en una hipérbola paralela que está por acá, a diferentes distancias del eje Z. Y para 3, lo que tenemos es este resultado que nos dice que, bueno, aquí hay que añadir la condición, la hipótesis adicional de que una masa arbitraria se mueve sobre esta geodésica particular, que es el eje imaginario, ¿no?, en este plano. Y entonces las otras se mueven en estos rayos, es decir, la única que se mueve en una geodésica es esta, las otras se mueven en estos rayos. Estas inclinaciones están determinadas de nuevo en forma única por el valor de las masas y el de la curvatura, y en cualquier momento ellas están sobre una misma geodésica. Bueno, para lo de la figura 8 se las debo, espero que en otra plática les pueda platicar al respecto. Le agradecemos al doctor Ernesto Pérez Chabela su charla. Tenemos tiempo para una